¿Qué tal, mis amados? Dios les bendiga, les saludo con la paz del Señor, una vez más aquí conectados, creyendo que la palabra de Dios sigue ministrando a nuestras vidas y que su Espíritu Santo sigue nutriendo a su pueblo mediante estos canales de comunicación. A todos aquellos que se suman, a todos aquellos que están del otro lado, les saludo, les abrazo en el Espíritu, les animo a continuar con la fe en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos peligrosos, son las palabras que utilizó el apóstol Pablo, pero nosotros seguimos firmes en el Señor. Así que a los pastores aquí en Buenos Aires, como siempre saludamos, a los de Entre Ríos, a los pastores de Chaco, a los pastores de Santiago del Estero, a los pastores de Santa Cruz, los de fuera del país, en fin, en todas las provincias donde la palabra del Señor llega, donde en algún momento estuve predicando y he tenido la oportunidad de conocer a diferentes hermanos y pastores fuera del país también, en Brasil. Agradezco a Dios por todos aquellos hombres y mujeres que he conocido y que hoy se suman del otro lado. El pastor Joao Ferreira, también de allí de Brasil, el apóstol Moisés de Agua de Vida de Brasil también, diferentes pastores que están comunicándose y que les agradezco por su saludo, les agradezco por su apoyo, por estar del otro lado. Así que agradecido al Señor por darme el privilegio y la honra de poder predicar su palabra. Bien, hoy quiero tratar un tema que en estos días meditaba de acuerdo a la cuarentena que estamos llevando a cabo en nuestro país y en diferentes lugares también, y cuál es la actitud del cristiano que por supuesto nos lleva a nosotros a sacar un rédito importante, a poder sacarle provecho a esta situación más allá del aislamiento, de la prevención de este virus, pero trataba en mi interior de razonar algo que por supuesto no se puede. Entonces allí, saliendo de mi estado natural del razonamiento, llegué a meditar en esto. El secreto que nos lleva a nosotros a descubrir cosas. Nosotros en este aislamiento, por supuesto, no podemos salir a la sociedad como habitualmente lo hacíamos hasta antes de este decreto. Sin embargo, estar en la casa, estar aislados, no significa o no representa estar en el secreto. Uno está con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos o padres, y eso no garantiza estar en el secreto. Así que meditando en esto, una vez que abandoné el pensamiento humano, una vez que dejé mi razonamiento, meditando en esto, el Espíritu me guió hacia la palabra que nuestro Señor Jesucristo venía enseñándole a sus discípulos, y por supuesto la palabra tiene vigencia en estos días para nosotros, mucho más de lo que mucha gente puede llegar a considerar. Así que quería hablarles acerca del secreto, porque pronto, con la ayuda de Dios y en su misericordia, se terminará esta cuarentena y tendremos que volver a la sociedad, y sin lugar a dudas, como he dicho antes, la sociedad ya no será la misma. En el imaginario colectivo ya un pensamiento se ha instalado de que el mundo ya no es como antes. Así que cuando tengamos que salir a la sociedad, ¿qué será de la iglesia? ¿Cómo la iglesia se plantará? ¿Cómo nosotros, que somos la iglesia, vamos a expresarnos y vamos a manifestar el poder de este Dios que tiene la intención de manifestarlo como nunca antes en estos tiempos? Así que meditando en esto es que el Espíritu me guió a esta palabra, que en realidad es el principio de la oración más poderosa que nuestro Señor Jesucristo enseñó y que quedó el registro para nosotros. Así que vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor, sin más preámbulos. Allí en el Evangelio relatado por Mateo, dice la palabra en el capítulo 6 lo siguiente. Jesús viene hablando del secreto, viene hablando de la ofrenda o de la limosna que se debe dar en secreto, y luego llega al punto de la oración. Pero Jesucristo utiliza unas palabras que yo quiero transmitírselas para poder impartir esta palabra. Dice así el capítulo 6, el versículo 5, lo siguiente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí hay una serie de indicaciones de nuestro Señor Jesucristo de cómo poder entrar en el secreto, por qué es importante entrar en el secreto y qué hay por sobre todas las cosas en el secreto. Lo primero que Jesucristo viene hablando respecto a la dirección que le está dando a los discípulos y a nosotros es: no seas como los hipócritas. Los hipócritas, dice, aman orar en las sinagogas o en los templos de la época que se habían construido desde los tiempos de Babilonia o de Israel, una parte de ellos que había sido esclavizada por Nabucodonosor, y ante la necesidad de adorar a este Dios y el impedimento lógico de no tener el templo, se diseñaron por permiso de Nabucodonosor las sinagogas. Ahora bien, Jesucristo dice que los hipócritas aman orar en las sinagogas y también decía en las calles. Los maestros de aquel entonces, los fariseos de aquel entonces, tenían el deseo de ser vistos y de ser reconocidos y por supuesto de conseguir discípulos, así que ellos les gustaba mostrarse, les gustaba hacerse importantes y por supuesto cuanto más sofisticada parecía su oración, mayor atención causaba en la gente. Entonces esto es lo que Jesucristo comienza a hablar y a advertir. Habla de la oración, pero luego dice: no lo hagan como hacen los hipócritas, porque en realidad cuando ellos oran no están buscando tener una intimidad ni conocer cosas, sino que están buscando que la gente los vea y que parezcan espirituales. Ahora, nosotros tenemos una similitud en los tiempos que estamos viviendo. No tenemos hoy la oportunidad de hallar hombres o mujeres que se presenten en la sinagoga o en los templos que nosotros asistimos regularmente para alabar y glorificar a Dios. Pero todos tenemos conocimiento de esto. Hay gente que les gusta, que les interesa, que les llama la atención, que los seduce el hacer estas cosas en público para que los demás los consideren espirituales, los consideren hombres de Dios o mujeres de Dios. Y eso nosotros tenemos conocimiento. Sin embargo, Jesucristo está diciendo que nosotros no debemos hacer eso y que tampoco tenemos que hacerlo como ellos lo hacían en las calles. Ahora, eso por supuesto no es lo mismo a nosotros en nuestros días. Quizás en los años 80, aquí en Argentina se vivió fuertemente eso debido a las campañas o a lo que era la evangelización social a través de esa manera o de esa implementación. Hoy en día eso no está tan activo, entonces eso casi no se percibe hoy, pero también en aquellos años se vivía eso y era común ver a algunos hombres genuinos, por supuesto, de parte de Dios, orar y mostrar todo su potencial espiritual públicamente. Algunos también existían de los que no tenían ese potencial, pero les gustaba que sean alabados y laureados por diferentes hombres y mujeres. Bien, esta breve introducción es para llevarlos al punto que ahí dice que está en lo secreto, así que ahí ya tenemos la respuesta. ¿Qué La pregunta sería ¿quién hay en lo secreto? ¿Quién está en lo secreto? Es Dios mismo. La importancia de nosotros comprender por qué tenemos que ir al secreto, por qué tenemos que ir a nuestro aposento, por qué tenemos que cerrar la puerta. Por eso decía que estemos en aislamiento por esta cuarentena no garantiza que estemos en el secreto, porque es más, muchos están tratando de amenizar el tiempo, de pasarlo lo más rápido posible para que esta cuarentena no sea tan tediosa. Entonces realizan actividades, por supuesto, en sus hogares con sus esposas e hijos para tratar de que el tiempo pase lo más rápido posible. Hay de aquellos que leen un libro, están los que miran televisión, están los que hacen una maratón, como se denomina hoy en día, mirando una serie en alguna de estas plataformas virtuales, otros están mirando noticieros. En fin, hay otros que también se toman el tiempo para estar con sus hijos, lo cual no está mal, para tener juegos didácticos en su familia. Pero lo que quiero transmitir con esto es que muchos hacen o realizan actividades como para que el tiempo pase lo más rápido posible, para tratar de que no sea tan
denso estos días de aislamiento. También están los que utilizan este tiempo para realizar restauraciones en el hogar, como es pintar o arreglar algún desperfecto, que tampoco está mal. Lo que estoy tratando de transmitirle es que cuando esto se hace con la intencionalidad de que el tiempo pase más rápido, eso no está dejando lugar para entrar en ese aposento, que más que un lugar físico representa un lugar espiritual, y al decir cerrada la puerta tiene que ver con la intimidad de estar a solas con Dios. No todos tienen esa habilidad o no todos tienen esa actividad en estos días. Quizás también me atrevería a decir, no todos lo practican a diario, aún antes de que la cuarentena se dictara por parte del presidente. Por eso consideré necesario hablar de este tema, porque si nosotros llegamos a interpretar y a descubrir, o mejor dicho, en algunas personas, a redescubrir el secreto, en principio ya tenemos algo maravilloso y algo sublime. ¿Quién está en el secreto? Dios mismo. Jesucristo dijo, y tu Padre que está en lo secreto. Lo primero que interpretamos es que Dios está en lo secreto. Lo siguiente también, el mismo Jesucristo lo dice, es que además de que Él está en lo secreto, le da una identidad. Dice, ¿quién está en lo secreto? Dice, tu Padre. Así que sabemos que es Dios, pero sin embargo tiene que ver con la asimilación nuestra, cómo nos acercamos a ese lugar, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra mirada a la hora de ingresar a ese aposento o a ese lugar secreto. Sabemos que hay alguien que está ahí. Ahora, ¿cuál de todas esas identidades que tiene este Dios y esa versatilidad que nosotros le conocemos? ¿Qué es lo que nosotros sabemos que nos vamos a encontrar? O quizás no lo sabemos. Y entonces eso dificulta al hombre o a la mujer el deseo de querer entrar y por supuesto de ponerse la decisión de decir yo voy a ir al secreto. Porque quizás alguien piensa en su interior, dice yo cuando voy al secreto pienso que me voy a encontrar con Dios. Otros dicen yo pienso que me voy a encontrar con el poderoso gigante. Otros dirán yo me puedo encontrar allí con el creador del cielo y de la tierra. Otros dirán, yo puedo encontrarme allí con el Dios de los dioses, con el Rey de los santos. En fin, dependiendo la asimilación nuestra, será la visión que tengamos de lo que podremos hallar en ese secreto. Sin embargo, Jesús nos dio ya una clara señal, una identidad de quién es el que está. Él dijo, tu Padre que está en lo secreto. Ahora, ¿por qué es tan importante saber reconocer e identificar eso? ¿Quién está en el secreto? Porque eso también nos dará a nosotros el camino a seguir de cómo nosotros nos vamos a presentar. Porque si yo considero que quien estará en el secreto cuando yo entre en mi aposento y cierre la puerta será un general de los ejércitos, por lo tanto yo me tendré que presentar como un soldado. Si yo considero que me voy a encontrar con el Rey de los Santos, tendría que presentarme como un santo. Ahora, al decir que quien está en ese lugar tiene la identidad de padre, eso a mí me da la pauta de que yo para entrar a ese secreto tengo que entrar como hijo. Es maravilloso poder comprender esto, que muchas veces hemos fallado en deleitarnos y en recibir esas cosas que se encuentran allí en el secreto, porque hemos ingresado con una identidad errónea, quizás por falta de conocimiento o quizás por falta de interpretación. Lo cierto es que ahora tenemos una clara explicación de nuestro Señor Jesucristo. Él todavía no está anunciando la oración modelo del Padre Nuestro. Él está diciendo cómo debemos ingresar, con qué identidad debemos revestirnos para poder entrar a ese lugar. Por lo tanto, es importante saber que lo que encontramos en el secreto, en ese aposento, en ese lugar espiritual, no es una cosa, sino que es alguien. Por eso es importante saber que no vamos a buscar algo que no puede tener vida, sino que es alguien que tiene vida en sí mismo y ese alguien ahora tiene una identidad, o mejor dicho, adopta una identidad y por lo tanto a nosotros nos va diciendo cómo vamos a ingresar a ese lugar. Vamos a entrar como hijos y como hijos debemos presentarnos y actuar. Vamos a actuar como ese hijo que se presenta delante de su padre con amor, con libertad, no con temor, no con inseguridad, con una
tranquilidad, no con esa sensación de inseguridad, va a entrar al secreto a saber que algo va a venir y se va a desprender a favor de su vida. Entonces, bien, ya tenemos en claro esto. Jesús dice, cuando vayas a orar, cuando vayas a hablar, en este caso espiritualmente, no lo hagas públicamente como aman hacer los hipócritas para ser reconocidos y recibir la alabanza de la gente y tener la oportunidad de ser considerados como hombres o mujeres consagrados, sino hacelo de esta forma, anda al secreto. Ahora, ¿qué vamos a hallar en el secreto? Vamos a hallar no una cosa, sino a alguien. Ahora, ese alguien, ¿qué identidad tiene? La identidad de padre. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo vamos a ingresar con la identidad de hijo? No como siervos, no como esclavos, no como primos, no como sobrinos, no como empleados. Vamos a entrar allí como hijos. Vamos a tener la confianza y la libertad para hablar como quizás no hablamos ni con nuestra esposa o con los hermanos de la iglesia o con los vecinos o con los compañeros de trabajo o con los extraños. Vamos a hablar con total libertad, sin nada que ocultar, sin ningún tipo de tapujos. Vamos a hablar en plenitud, con total certidumbre, que seremos oídos y que seremos atendidos. Ahora vamos al punto más importante. ¿Qué beneficios, además de estar con nuestro Padre, por supuesto, vamos a encontrar nosotros? Quiero que vayamos a algunas cosas o algunos textos que yo quiero llevarlos para poder hablar acerca del secreto, por supuesto, ¿no? El secreto. Entendemos esto y es fundamental. ¿Quién está en el secreto? Dios. Así que cuando vamos a ese lugar nos vamos a encontrar con Dios. Pero en ese lugar Él nos está esperando, no como Rey de Reyes, no como Rey de los Santos, no como el general de los ejércitos, no como un poderoso gigante. Nos está esperando como padres. Así que Él va a recibir a hijos. Él no va a recibir a soldados ni a empleados, como estaba recién diciendo. Él va a recibir a hijos. Así que ya tenés un indicativo claro, cómo ingresar al aposento, al lugar secreto. Allí sé que me voy a encontrar con Él, pero me tengo que presentar como hijo. Así que esto es maravilloso, yo creo que lo estás recibiendo y creo que eso es una bendición para tu vida que te va a facilitar mucho estar allí en la intimidad, en el secreto. En estos días de aislamiento tenés que sacar un potencial maravilloso, tenés que disfrutar del secreto. No tiene que ser tortuoso, no tiene que ser un trámite, no tiene que ser una obligación, no tiene que ser algo denso, tiene que ser algo apasionante, tiene que ser algo maravilloso, algo que disfrutes y que deleites tu corazón para con Él. Que Él te envuelva y que cuando salgas de ese secreto puedas recibir mayor beneficio de lo que habías hallado allí en el secreto. Me refiero a lo que Cristo dijo. Y tu Padre que ve en lo secreto, ahí tenemos otro indicativo. Jesucristo dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora. Y tu Padre que está en lo secreto, ya eso lo hemos hablado y lo hemos desarrollado y explicado. Ahora Jesucristo dice, y tu Padre que ve en lo secreto. Así que la visión de Dios como Padre se manifiesta en el secreto. Hay muchas personas que yo he oído decir y que también yo esas palabras en mi boca, muchas veces me parece injusto o desagradable que la gente dice, pero que Dios no ve esto. ¿Acaso Dios tiene un problema? Esta respuesta es significativa para nosotros. Hay cosas o hay personas, mejor dicho, que Dios ve en el secreto, que en otra situación, en otro ámbito geográfico y espiritual, Dios no lo registra. Dios mira, utiliza su visión espiritual para aquellos que se atreven a ir al secreto, donde Él está, guardando a sus hijos. Así que Dios ha de ver a sus hijos cuando están en el secreto y están clamando. Por eso es importante que muchas veces nuestras condiciones, quizás de enfermedad, quizás económica, quizás matrimoniales, quizás problemas espirituales o emocionales, uno dice, pero Dios no está viendo, a Dios no le importa, a Dios no le interesa, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no me tiene en cuenta? Nada de eso es cierto, solamente que Dios ha de ver a sus hijos cuando estén en el secreto y en el secreto estén orando.
para que podamos nosotros comprender la importancia de ir al secreto. Les estoy hablando a todos los que están del otro lado, que son hermanos que conozco personalmente y algunos los conozco mediante este medio que quizás no he visto sus rostros. Hablo de personas que nos hemos contactado a través de esta plataforma. Les estoy hablando a los pastores, a los ministros, a los apóstoles que he conocido, y les estoy soltando esta palabra que Dios puso en mi vida y que llevé a mi propia vida a comprender y a ejercitarlo día tras día. Esa comunión, como dice el salmista, la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Así que entramos en ese secreto, en nuestro aposento, cerramos la puerta para tener intimidad a solas con Él, y Él nos va a ver como hijos cuando estamos orando, cuando estamos clamando. Ahora, dice el libro de Éxodo, hablo acerca de lo que representa, cómo Dios nos puede ver, cómo Dios nos puede identificar. Dice el libro de Éxodo, yo quiero leer, no voy a irme por otro tema, sino que quiero enfatizar nuestra oración en el secreto, que no es lo mismo que orar en la iglesia, que orar cuando estamos reunidos con nuestros hermanos, que orar con nuestra esposa, con nuestros hijos. Todo eso es bueno y todo eso es necesario, pero estamos hablando de la oración, de la intimidad en el aposento, donde ese secreto nos permite encontrarnos con Dios como Padre. Dice así el capítulo 2, perdón, de Éxodo, el versículo 23. Esto habla antes del llamamiento de Dios hacia Moisés y, por supuesto, el levantamiento en respuesta a sacar a Israel de la esclavitud. Pero quiero que oigan esto. Capítulo 2, versículo 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Oigan esta palabra, gemían a causa de la servidumbre, y clamaron otra vez. Ahora agrega otro término que es clamar. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Verso 25, y esto es lo importante y lo maravilloso. Verso 25 dice: y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Tremendo este punto donde dice: y miró Dios. Dios utilizó su visión y dice: ¿para quién? Dice: a los hijos, a los hijos. La visión de Dios como Padre se manifiesta y se expresa para con los hijos. ¿Cuándo? Cuando los hijos claman. Allí Él los ve, allí Él los identifica. Por eso dice: y los reconoció Dios. Dios nos va a reconocer a nosotros como hijos cuando estemos clamando. De lo contrario, si no clamamos, si no buscamos, si no entramos en el secreto, si no vamos a nuestro aposento, si no estamos en intimidad, por más que nosotros digamos: yo soy hijo de Dios, no habrá reconocimiento. Los hijos de Él claman a Él como Padre, y Él los ve y los identifica, los reconoce y dice: esos son mis hijos. Mis hijos son los que claman. Mis hijos son los que oran. Mis hijos son los que van al secreto. Mis hijos son los que entran en su aposento. Los hijos son los que me buscan. Mis hijos son los que gimen. El país de Egipto, o lo que era en aquel entonces Egipto, estaba agravando su dominio, esclavizando al pueblo de Israel más y más. Entonces esto llevó a que el pueblo gimiera, clamara, y ahora Dios como Padre los mira, los reconoce y hará algo. Levantará a Moisés como libertador para sacarlo de esa esclavitud. Vemos nosotros como el poder económico mundial está hostigando y afligiendo y trayendo hambruna sobre toda la tierra. Vemos como los grandes hombres y mujeres que tienen poderío en diferentes lugares están fomentando desmedidamente la ley del aborto, el matrimonio igualitario y todas estas cosas que lo único que hacen es atentar contra la vida y el modelo que Dios diseñó. Ahora, en esta situación, los hijos de Dios debemos entrar en el secreto, debemos ir a nuestro aposento, presentarnos como hijos delante de nuestro Padre, y hay una seguridad. Él nos mirará, Él nos reconocerá y Él nos responderá, y Él mostrará su victoria, Él mostrará su respuesta divina hacia nuestro favor y su misericordia hacia la tierra que está enferma, que está dañada y que necesita urgentemente una intervención divina. Entonces,
seguimos con esto, vamos al secreto, porque Dios está en el secreto y se presenta como un padre. Vamos nosotros como hijos, Él nos mira, Él nos encuentra. Y Jesucristo dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto es lo más importante. Dios nos mira, nos reconoce como hijos y ante nuestro clamor, ante nuestro gemido, Él dice, voy a responder, voy a recompensar, voy a premiar el esfuerzo de mis hijos, el clamor, las lágrimas, la desesperación, la búsqueda hacia mí como Padre. Lo voy a recompensar, pero lo voy a hacer en público. Como decía, pronto con la ayuda de Él y su misericordia, esta cuarentena terminará y por lo tanto podremos salir en público, podremos salir a las calles a comprar, a trabajar, a estudiar, a congregar, de manera que estaremos en público. Ahora, qué bueno sería para nosotros como hijos salir en público y recibir esa recompensa de parte de nuestro propio Padre, no de los hombres, no de los políticos, no de los famosos, no de los artistas, sino de parte de Él. ¿Saldremos en público? Sí, pero sería triste salir en público, salir a la sociedad sin pena, sin gloria, sin resultados, sin premio, sin bendición, sin recompensa, sin galardonamiento. Por lo tanto, qué bueno sería aprovechar esta cuarentena, interpretar de qué se trata el secreto, ingresar al aposento para que cuando llegue el momento que este aislamiento, esta cuarentena se termine y salgamos en público, recibamos esa recompensa de parte de nuestro Padre. Ahora bien, quiero profundizar un poquito más en estos minutos y quiero llevarlos a algunos lugares de cosas para qué sirve el secreto, algunos lugares bíblicos, algunos pasajes, siempre hablando de el secreto, siempre hablando de esto porque es lo que hoy podemos vivir y con una mirada, con una expectativa del futuro de que algo grande y algo maravilloso conseguiremos como premio de parte de nuestro Padre Celestial. Así que bien, el Salmo capítulo 31, versículo 20, dice la palabra de Dios así. El salmista está refiriéndonos a nosotros. ¿Qué representa este secreto para nosotros? El capítulo 32 dice la palabra del Señor, el versículo 20 así. Capítulo 31, versículo 20. Dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Ahora miren lo que está diciendo el salmista. El salmista dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás. Así que el secreto representa para nosotros un escondite. ¿De qué nos escondemos? Por favor, entiéndanme a lo que me refiero. No hablo de escondernos de Dios, nadie se puede esconder de su presencia. Ahora, ¿de qué nos escondemos y por qué nos escondemos? ¿Nos escondemos porque tenemos miedo? No, nos escondemos por prevención, nos escondemos por la palabra de Dios, nos escondemos para preservación. Entonces, ir al secreto hace que seamos preservados. En ese secreto, dice, está su presencia, es Él como Padre, como ya hemos hablado. Y dice, los esconderás de la conspiración del hombre. Sabemos nosotros como cristianos que siempre hay conspiración en contra nuestra, por el hecho de hablar de Dios, por el hecho de ser cristianos evangélicos, por el hecho de anunciar una verdad, siempre hay alguien conspirando en nuestra contra. Además dice, los pondrás en un tabernáculo a cubierto, es decir, hay una cobertura. ¿Cuánto tiempo se habla en estos días o en estos años proféticos y apostólicos de la cobertura? Ahora, qué maravilloso es encontrar y descubrir en el secreto que Dios mismo es nuestra propia cobertura. Él es un tabernáculo no hecho de manos, es ese lugar de protección para que nos va a librar, dice, de la contención de lenguas. Es decir, ya no va a haber ese tipo de hombres o mujeres contenciosos que con sus palabras buscan dañarnos. Si estamos en el secreto, vamos a ser preservados. Dios nos va a guardar, nos va a cubrir, Él mismo será nuestra protección. Por eso es importante que sepamos identificar e interpretar esto. Por eso muchas veces nosotros somos dañados, somos perjudicados, somos lastimados, terminamos siendo vulnerables
de los ataques del enemigo porque no tenemos tanto tiempo de secreto, no tenemos tanto tiempo de intimidad con Dios, no tenemos tanta búsqueda en el aposento, entonces salimos expuestos, salimos vulnerables, entonces el enemigo se aprovecha de nuestro estado, de nuestra debilidad, ve que no hay una cobertura en nosotros, no hay un tabernáculo espiritual que nos está cubriendo, entonces lanza sus dardos de fuego y nos sentimos mal, nos sentimos dolidos, nos sentimos atacados. Hay personas que cuentan que les duele la cabeza, que el cuerpo está oprimido, hay personas que se sienten ahogados, desanimados, desalentados. Por eso es importante ir al secreto, porque en el secreto representa para nosotros un escondite de todas aquellas cosas que el enemigo hace en contra de los hijos de Dios. Así que bien, encontramos primeramente esto. También el salmista habla en el capítulo 51 lo siguiente, de que el secreto para nosotros representa comprender la sabiduría. ¿Cuántas veces hablamos nosotros de la sabiduría? La Biblia dice que Dios escogió a los sabios, a los necios de este mundo para avergonzar a los sabios. Entonces muchas veces hablamos de Salomón, quizás el hombre más reconocido en toda la historia de las Escrituras como el sabio, quien escribió Proverbios, quien escribió Eclesiastés. Encontramos nosotros a ese hombre de sabiduría. Pero, ¿qué significa? ¿De qué se trata la sabiduría? La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué podemos hallar en el secreto cuando vamos a donde Dios nos encuentra? La comprensión de la sabiduría. Y en el capítulo 51, el salmista David dice lo siguiente en el versículo 6. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora, es importante y maravilloso esto, ¿no? A mí me apasiona esto. Dice el salmista, tú amas la verdad en lo íntimo. Así que de Jesús dicha a la samaritana en el capítulo 4 de Juan, cuando en el versículo 20 y tanto le dice, el Padre tales adoradores busca que le adoren espíritu y en verdad. Así que cuando nosotros nos acercamos a Él como hijos, delante de Él como Padre, nunca se olviden de esto, de acercarse a Él con verdad, porque Él ama la verdad en lo íntimo. No vaya con hipocresía, no vaya guardándose algo. Él lo conoce, Él sabe lo que pensamos, Él conoce nuestras intenciones, sabe lo que hicimos, lo que hablamos, absolutamente todo. Así que por eso le decía, vayan con total confianza a la intimidad y hablen con verdad. No se guarden, no se reserven nada. Sea una comunión con Él con total libertad, sin condiciones, para que Él pueda disfrutar de sus hijos. A Él no lo sorprende el pecado, a Él no lo sorprende nuestros hechos, nuestras mentiras. Lo que a Él le fastidia y aborrece es que no seamos honestos. Como hijos, presentemos nuestra vida con total libertad y hablemos con verdad. Él ama la verdad en lo íntimo. Así que tenemos otra clara dirección allí que nos da el salmista David y dice estas palabras. Así que sepan esto, Dios ama a sus hijos cuando hablan verdad. Díganle, así me siento, así me encuentro, discutí, pensé esto, me equivoqué en aquello, pequé en lo otro. Sean honestos y sinceros. Eso va a ser enriquecedor para ustedes, disfrutando de la presencia de Dios. Se encontrarán con que allí los estaba esperando un padre que no los condena, que no es un tirano, que no busca su destrucción, sino que quiere enseñarles, que quiere que avancen, que crezcan, que puedan ver más allá de su propio error, de su propio pecado, porque Él ama la verdad. No le oculten nada a Él, primero porque lo conoce y segundo porque Él disfrutará cuando ustedes sean honestos en la intimidad con Él. Y segundo, decía el salmista, ¿no? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La comprensión, cuántas veces, decía recién, se habla de la sabiduría, pero no la comprendemos. Incluso a mí me pasa seguido esto, que hay algunas personas que me dicen, no entiendo, esto es difícil para mí comprenderlo. Entonces, oyen la sabiduría, pueden leer algunos de los textos registrados o escritos por Salomón, y aunque saben que habla de sabiduría, no lo pueden entender. Leen quizás el libro de Job también, que es considerado uno de los libros sapiensales o de sabiduría, y no lo pueden comprender. A otros les resulta difícil leer al apóstol Pablo en alguna de sus cartas, porque dicen, sé que este es un conocimiento grande. De hecho, el mismo Job lo dijo cuando se encontró con Dios, o cuando Dios se le reveló, y él dijo, este conocimiento es demasiado grande, demasiado alto,
demasiado sublime, maravilloso, yo no lo puedo entender. Ahora, estar en el secreto te permite comprender la sabiduría. A mí esto ha sido un impacto en mi vida y yo quiero que esto lo puedas recibir. No solamente alcanza o es suficiente para nosotros oír la sabiduría, sino comprenderla. La sabiduría no se puede analizar científicamente, la sabiduría no es una fórmula matemática o química, la sabiduría debe comprenderse. ¿Y cómo hacemos para comprenderla? Vamos al secreto, vamos al secreto. Entonces, esa sabiduría llegará a nosotros la capacidad de comprender de qué se trata. Y eso nos llevará a crecer, nos llevará a ser mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores padres, mejores vecinos, mejores trabajadores, mejores ministros. Eso va a producir en nosotros una elevación, un crecimiento, y se encuentren con Él como Padre, busquen esto, comprender lo que Dios es como Padre y toda la sabiduría que tiene para nosotros. Además de esto, podemos hallar otras cosas y espero que para ustedes esté siendo de bendición como lo es para mí, que ustedes se animen a este desafío de entrar en el secreto y de poder descubrir y hallar cosas que solamente las podemos capitalizar y las podemos recibir en el secreto. Esto no se consigue en la iglesia, en un culto, esto no se consigue en un congreso, en un avivamiento, en una campaña, y todo esto que estoy mencionando está bueno, es necesario, soy proactivo en eso, me gusta, me apasiona, pero solamente estoy diciendo que estas cosas no se consiguen en esos ámbitos o con esas actividades. Esto se consigue solamente en el secreto. Por eso me animo a hablarles estas palabras y los exhorto en el amor del Señor a que vayan al secreto y que sepan que se van a encontrar con estas cosas. Primero con Él como Padre y segundo con todos estos beneficios que están solamente allí en el secreto. El capítulo 81, el salmista sigue hablando, el libro de los Salmos sigue refiriéndonos acerca de esto. Dice así el capítulo 81. Dice el versículo 7, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Ahora, miren lo poderoso que está diciendo el salmista aquí. Este es el salmista Asaf, este no es David quien está escribiendo esto. Asaf, que también era un salmista, está hablando como si Dios hablara en primera persona hacia el pueblo de Israel. Y dice, en la calamidad clamaste. Podemos nosotros considerar, sin temor a equivocarnos, que lo que hoy está viviendo la humanidad es una calamidad acerca de esta pandemia o de este virus que está azotando diferentes países. No es el único, por supuesto, ya lo hemos hablado en otros mensajes. Tenemos la cantidad de gente que se está muriendo por el dengue y que quizás ha pasado a segundo plano, pero sin embargo se sigue muriendo, los que mueren por cáncer pulmonar, por el cigarrillo, los que mueren de infarto, los que mueren de suicidio, los que mueren por accidentes de autos, en fin, son miles de personas que mueren y quizás mueren más que por lo que está causando esta pandemia. Pero como esta pandemia se ha hecho masiva, ha generado un estado calamitoso en la sociedad. Entonces, ¿qué dice aquí Dios? En la calamidad clamaste. Por eso decía yo, y daba referencia al pueblo de Israel allí esclavo en Egipto que clamaron y como hijos fueron reconocidos. Y si nosotros como iglesia en esta calamidad podemos clamar a Dios, hay una garantía, una certeza que Él como Padre nos va a mirar y nos va a reconocer y va a enviar su respuesta y en público seremos respondidos. ¿Por qué? Porque ese clamor que Israel hizo en secreto, los egipcios no lo supieron. Los egipcios en su estado de gobierno lo que hacían era esclavizar y aumentar el estado de servidumbre sobre ellos. Eso es lo que ellos veían. Ellos no veían el clamor que se hacía en secreto, en la intimidad, en la tierra de Gosén, pero sí la recompensa vino en público, porque cuando vino Moisés, todo lo que ocurrió, las 10 plagas fue de público conocimiento. Fue un impacto que trastornó la mente de Faraón y de todos aquellos. Por eso, si en esta calamidad la gente hija de Dios, los hombres y mujeres hijos de Dios se atreven a entrar al secreto, al aposento, a clamar y a gemir, hay una garantía. Dios nos va a recompensar públicamente. Él de su propia mano lo pagará. Y eso es maravilloso y eso es alentador y motivacional para cualquiera de nosotros. Entonces sigue diciendo, en la calamidad clamaste y yo te libré.
Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Ahora dice Dios, te respondí en lo secreto del trueno. Ahí es donde Dios está. Ese es uno de los secretos que Él tiene para respondernos. Por eso, cuando Moisés estaba allí en el monte Sinaí, la Biblia dice que había truenos y en esos truenos estaba el secreto de Dios hablando y revelándosele a Moisés los mandamientos que regirían plenamente hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo y hoy ya no con tanta actividad, pero sí sigue vigente hasta el presente. Así que entonces, ¿qué podemos hallar también en el secreto? Cuando clamamos, hallamos respuesta. Cuando buscamos y gemimos, hallamos respuesta. Muchas de nuestras respuestas no llegan por no ir al secreto. Muchas de nuestras preguntas no tienen respuesta por no ir al secreto. Muchas de nuestras enfermedades no se sanan por no ir al secreto. Muchos de nuestros problemas económicos no se resuelven por no ir al secreto. Muchos de nuestros problemas matrimoniales no cambian por no ir al secreto. Muchos de los problemas que tenemos con nuestros hijos no cambian por no ir al secreto. Muchos conflictos espirituales que tenemos no se resuelven por no ir al secreto. Y he puesto en cada uno de los ejemplos la palabra mucho y no todos, porque hay respuestas que sí se dan en otros ámbitos, pero muchos o la gran mayoría no llegan por falta de ir al secreto. Entonces, encontramos esto, que vamos a hallar en el secreto, que es un escondite, que podemos tener comprensión de la sabiduría, que podemos saber que nos acercamos a Él con verdad y Él ama la verdad en lo íntimo, podemos encontrar respuesta. Y el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, dice lo siguiente, el capítulo 23, solamente son ejemplos de las cosas que podemos hallar. Yo me he propuesto con esta palabra darles todos estos conocimientos, estos ítems de lo que ustedes pueden encontrar yendo al secreto para que se apasionen, para que acepten este desafío y que no sea algo como, bueno, no quiero, no me gusta, no me interesa, me resulta pesado, sino todo lo contrario, que ustedes puedan apasionarse diciendo, yo sé lo que voy a encontrar, yo sé que hay algo allí que voy a recibir como beneficio, además de encontrar a ese alguien llamado papá, que me va a esperar como si fuera un hijo con sus brazos abiertos. Entonces, capítulo 23, dice el profeta Jeremías, el versículo 18. Capítulo 23, versículo 18, dice así. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Lo primero que hace aquí el profeta es hacer una pregunta. ¿Quién estuvo en el secreto? En estos días que vamos ya un mes de aislamiento, de prevención, de cuarentena, pregunta. Y yo pregunto también, ¿quién estuvo en el secreto? ¿Quién estuvo allí en el aposento? ¿Quién cerró la puerta y comenzó a orar, comenzó a pedirle a Dios? Y por favor entiendan, una cosa es interceder, que lo hacemos y está bien, orar por otros a favor de los que no pueden, de los que están mal y de los que necesitan. Otra cosa es hacer guerra espiritual a nivel de los gobernadores, de las tinieblas, de los principados y de las potestades. Pero otra cosa es ir al secreto, otra cosa es ir a la intimidad donde nuestro Padre nos está esperando. Entonces la pregunta es, ¿quién lo estuvo haciendo en estos días? ¿Quién estuvo en la intimidad? ¿Quién estuvo en la búsqueda? ¿Quién estuvo apasionado allí, tratando de hallar respuestas con su papá? No con un general, no con un rey, no con un vecino, no con un amigo, no con un patrón, sino con su padre. Que Dios está buscando, que Dios está queriendo, que Él está anhelando encontrarse con nosotros. Por eso, vuelvo a leer el texto, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Y quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Podemos ver en el secreto? Sí, porque así como nuestro Padre ve en lo secreto, también nosotros podemos ver cosas que son secretas, que no se pueden ver a simple vista, que no se pueden ver en un culto, que no se pueden ver con nuestros hermanos, con nuestros padres o hermanas. Se pueden ver en el secreto. Hay cosas guardadas que son reservadas para nosotros. Ahora, así de más dice, ¿quién oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó?
Ahora, ¿también podemos oír su voz? Sí, por eso muchas veces nosotros nos decimos y nos preguntamos sin esa respuesta, ¿cómo hago para oír la voz de Dios? A mí me han preguntado muchas veces las personas, hermanos o hermanas, y me dicen, ¿cómo hago para oír la voz de Dios? Como si fuera un pase mágico. Y en verdad es tan simple, pero no lo hacemos, no vamos al secreto y no tenemos el tiempo en esa intimidad para estar atento, porque dice, ¿quién estuvo atento a su palabra y quién la oyó? Estar atento significa no estar distraído, no estar desconcentrado, no estar pensando en la comida, no estar pensando en el programa televisivo, sino estar allí atento, porque en un momento Él hablará y cuando hable saldrá para nosotros esa palabra de vida. Llegará a nuestro espíritu, nos bendecirá y seremos de gran bendición para otros. Entonces, esto dice el versículo 18, pero también dice el versículo 22 así, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué está diciendo o qué está afirmando aquí? Quiero leer o necesito leer el versículo anterior o los dos versículos anteriores. Dice, el 20 dice así, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, no, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahora, miren lo que está diciéndonos Dios. Dice, hubieron profetas que abrieron su boca diciendo que yo había hablado. Pero quiero que ustedes puedan interpretarlo. Dios dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran oído mis palabras y lo que yo les hubiera dicho le hubieran comunicado al pueblo, de que iba a venir una destrucción, de que iban a venir tiempos malos y que ellos se hubieran cubierto, se hubieran protegido, hubieran actuado en consecuencia. Quiero volver a leer el versículo 22. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. No voy a hablar de ningún hombre en particular o mujer en particular, pero todos sabemos que se levantan muchas veces personas aduciendo que están profetizando por lo que Dios les habló. Pero Dios dice, la clave, lo único que hace que yo hable es en el secreto. Y yo hablo en la intimidad, yo hablo en esa comunión. Ahora, si los profetas no están en el secreto, si no están en el aposento, si no están en la intimidad, yo no hablo. Ahora, si ellos abren su boca considerando que fui yo el que les habló, eso es mentira, porque cuando yo hablo en tiempos difíciles es para que mi pueblo sea advertido, para que mi pueblo sea corregido, para que mi pueblo sea librado de los problemas y se vuelva de su mal camino y pueda ser preservado. Ahora, Dios dice, si hubieran estado en mi secreto. Así que, mis hermanos, es el tiempo para poder estar en el secreto, es el tiempo para estar en la intimidad, porque Dios nos va a hablar y cuando Dios nos hable podemos salir y hablarle a nuestros hermanos y a nuestras hermanas y advertirle o corregir si es necesario lo que Dios nos dice a nosotros. Por eso es importante, es necesario y menester para nosotros y por sobre todo para nosotros que somos ministros y que tenemos la responsabilidad para poder llevar la palabra verdadera a nuestros hermanos, de estar en el secreto, de ir a la comunión, de ir al aposento. Así que bien, entonces el profeta Jeremías habla de esto, de poder entrar allí para tener advertencia, oír la palabra de Dios y tener advertencia. Dios habla en el secreto. Muchas veces queremos oír su voz y no entramos en el secreto. Y como no entramos en el secreto, hablamos tonteras, palabras vanas, insustanciales y lo peor de todo, ponemos en nuestra boca esto. Así dice el Señor y Dios no dijo nada porque no estuvimos en el secreto. Así que, ojo, cuidado con esto. Es una advertencia, una prevención, pero a la vez es una exhortación a ir al secreto porque allí Dios habla. Dios habla en el secreto. Dios responde en el secreto. Ahora bien, también el profeta Daniel vivió un episodio, ustedes lo recordarán, es muy significativo, muy clave en los tiempos que él vivió. Daniel es llevado
cautivo junto con otros hacia Babilonia, y allí había un rey que era el rey Nabucodonosor, el cual había tenido un sueño, y ese sueño lo había olvidado, según lo que él cuenta, y dice la Biblia que Daniel va a interpretar el sueño. Primeramente le cuenta la situación y Daniel ahora va a interpretar esto. Entonces dice el capítulo 2 del libro de Daniel así. Capítulo 2, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Oigan esto. Él está diciendo, hay un secreto y el secreto se revela. Así que qué maravilloso es esto, saber y comprender esto. Cuando vamos al secreto tenemos que saber que allí vamos a recibir revelación. ¿Por qué mucha gente quiere y no tiene revelación? Porque no va al secreto, porque las revelaciones llegan a causa del secreto. Por eso dice el libro de Proverbios capítulo 25, quiero leerlo, Proverbios capítulo 25 y ya sigo con lo de Daniel. Proverbios capítulo 25 dice lo siguiente, versículo 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, es decir, ocultarlo o dejarlo a modo de secreto, y dice, pero honra del rey es escudriñarlo, es decir, es investigar hasta descubrir el secreto. Entonces hay muchos secretos, hay muchísimos secretos que son guardados, que son como tesoros. Ahora depende de nosotros ir a ese secreto para recibir revelación. Entonces la Biblia dice que Daniel se puso a orar, se puso a clamar, sus amigos con él, y dice que en visión de noche le fue revelado el secreto. ¿Había un secreto? Sí, el sueño del rey. Ahora, hay muchos secretos que serán revelados entre tanto que nosotros vayamos a ese lugar, entremos al aposento, busquemos, clamemos con nuestro Padre y le digamos a Él lo que necesitamos. Daniel necesitaba esto, Daniel tenía la necesidad porque si no lo recibía podría ser decapitado, podía ser muerto. Entonces los secretos serán revelados en el secreto. La importancia de comprender esto. ¿Para qué sirven los secretos? Para que sean revelados. ¿Por qué existen? Para que haya alguien que se atreve a ir a ese lugar y pueda recibir la revelación, la comprensión, la interpretación, el descubrimiento para sacarlo a la luz y llevarlo al conocimiento de otros que no lo tienen. Es maravilloso esto. Para terminar con esto, Deuteronomio capítulo 29, cuando Dios hace el pacto con Israel allí en Moab, dice la palabra de Dios lo siguiente. El capítulo 29, en el último versículo, dice el texto así, capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que aquí Moisés, para finalizar el pacto que Dios hace con ellos en Moab, Moisés dice, Dios tiene una pertenencia, una posesión, que son los secretos. Y en esos secretos Él está allí y se presenta y se instala en ese lugar habitacional como Padre. Allí Él espera recibir y solo recibe a quienes se presentan como hijos. A ellos les ha concedido este derecho legal de recibir la revelación, de descubrirlo, de comprenderlo y de interpretarlo. Por eso, por todo lo que hemos estado hablando, mis hermanos, a lo largo de esta palabra, es importante e imperioso que puedas ir al secreto, que puedas ir a la intimidad, que puedas ir a la búsqueda, que puedas ir a esa apasionada carrera donde tu Padre te espera para darte a conocer secreto. ¿Cuántas preguntas tenés? ¿Cuántas cosas parecen un enigma para vos? ¿Cuántas cosas hallás en las escrituras que no tienen explicación? ¿Cuántas cosas la gente te dice y no sabes cómo responder? ¿Cuántas vidas están allí esperando esto? Y sin embargo, para nosotros hoy existe la manera de lograrlo. Ir al secreto, tener esa intimidad con Él, estar atento. Y si
estamos en ese secreto y lo encontramos a Él como Padre y nosotros como hijos, vamos a hallar un escondite de nuestros enemigos, vamos a comprender la sabiduría, vamos a presentarnos con verdad, que Él ama esa verdad en la intimidad, vamos a recibir respuestas porque Él habla en los secretos, se nos van a revelar los secretos porque para nosotros es dado esto, y vamos a comprender lo que dice el libro de Proverbios. La gloria de Dios, o un tipo de gloria de Dios, es esconder las cosas, es hacer un misterio, es traer un secreto, pero la honra nuestra es descubrirlo. Vuelvo a leer Proverbios 25:2, la gloria de Dios es encubrir. Ahora, la honra del rey es escudriñarlo, investigar, buscar, clamar, buscar otros hombres, otros libros, metete en el secreto, en esa intimidad, y van a venir los reconocimientos y vendrá honra sobre tu vida. Amados, anhelo en mi corazón que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que estas palabras los alienten y los animen a que en este tiempo de aislamiento, de cuarentena, puedan capitalizar y aprovechar este tiempo. No solo estar con la esposa, con los hijos, con los hermanos o los padres, sino estar con el Padre Celestial, ir a ese secreto, tener un tiempo de intimidad con Él, que hay cosas maravillosas que vamos a descubrir allí, y como bien dijo Jesús, Él que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Cuando termine esta pandemia, cuando termine esta cuarentena, saldremos en público y en la sociedad Dios mismo como Padre nos va a recompensar. Que esta palabra quede impregnada en sus vidas, en su espíritu. Les saludo con la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, amén.